junto con la madrileña y algunas otras más, pues es una la más ventajosa en donaciones, porque prácticamente pues, no circulan familiares cercanos, bonifican a grupos distintos. Y en cuanto a asociaciones, pues también, donde solo pagan importes simbólicos los parientes cercanos. Como hicieron el año pasado varias comunidades autónomas, pues ha rebajado la tarifa, deflactando las tarifas de IRPF, lo cual pues ha sido interesante. Y también, pues bueno, están en línea de favorecer, quizá no todo lo que quisiéramos, pero bueno, el colegio, de hecho, y con la profesora Portillo a la cabeza y el gremio de promotores de la región de Murcia, pues estamos también trabajando con la comunidad autónoma a ver de qué manera se puede favorecer determinados impuestos que saben que van en cascada, pues transmisiones patrimoniales se cobra, pero se cobra después cuando la vivienda ya lleva el IVA, cuando entonces al final lo que creamos una cascada de impuestos que encarecen algunos productos. Y además de eso, bueno, pues decirles que en esta 23ª edición del panorama, pues el estudio ya está muy consolidado y se aporta alguna información que damos como novedad de datos macroeconómicos. Vamos a intentar eso solayarlo para centrarnos en lo que quizá le interesa más, pero esa información se la vamos a dar también en la nota de prensa por respecto a inflación, PIB, déficit, bueno, por comunidad autónoma que creemos que también puede ser interesante a nivel de formación. Y sin más, agradeciendo a don Agustín, a don Rubén, a don Raquel, a María José, a los compañeros que van a hacer la presentación, pues damos paso a ella. Tiene la palabra Agustín. Agustín, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues nada, un placer el estar con vosotros hoy, el colaborar con el Colegio de Murcia y el poder, bueno, pues trasladar de una manera un poco más concreta aquellas cuestiones que le afectan directamente del contenido del informe elaborado por el REAC en la su 23ª edición, que bueno, pues ya se ha convertido en un referente tanto para la prensa como para los propios órganos de gestión y de dirección de las diferentes agencias tributarias, como para todos los profesionales que integran nuestro colectivo. Si me permitís, antes de empezar mi parte de análisis de trabajo, sí que os digo que tenéis ahí en el documento que se os entrega la presentación, los cuadros numéricos, el panorama de cada uno de los impuestos, de cada uno de los impuestos cedidos o con partes cedidas, ¿de acuerdo? Que son los nuevos métodos de análisis. Luego tendremos los panoramas por cada comunidad, y de cada comunidad autónoma, la normativa y también la parte de impuestos propios que se explicará María José Portillo. ¿De acuerdo? Entonces, antes de ceder la palabra a Rubén, que hará un análisis concreto de las novedades de la región de Murcia, y a María José se hablará de los impuestos propios, y a Raquel que pondrá una serie de ejemplos de todo lo que hemos visto, yo voy a hacer una breve situación general de lo que hace referencia a la recaudación que ha tenido el Estado y las comunidades autónomas en este último periodo. Sí me gustaría el decir o el advertir que no tenemos datos actualizados de la recaudación por estos impuestos, ¿de acuerdo? No hay datos, los últimos datos que tenemos son del año 2021, con lo cual, pues una pequeña excepción porque no podemos aportar nada nuevo que no estuviese en estos términos en el informe del año pasado. Si nos vamos al cuadro número 1, que es el que hace referencia a la recaudación de las comunidades autónomas, vemos que tenemos un incremento de recaudación en 2021 respecto a 2020 de un 3,47%. ¿Vale? En cuanto a impuestos directos, tenemos sucesiones con un incremento del 43% y IRPF con una pequeña disminución del 1,5%. En el IRPF, por supuesto, mencionarlo, incidir en la parte que corresponde a la tarifa autonómica. ¿De acuerdo? Y en IRPF y en la total, bueno, pues sí que hay un incremento del 43%. Recordar que, aunque no nos guste decirlo demasiado, estamos comparando 21 todavía restricciones contra el 20 mucha restricción. Bueno, no actividad económica. Si vamos al cuadro número 2, en la parte que corresponde al IRPF,
vemos que el incremento respecto al año 2022 respecto a 2021, estamos en 15,8. ¿Vale? Esto supone que en cuanto a la evolución de este incremento, supone que en 2022 hay 110.000 millones de euros de recaudación por IRPF. En cuanto a sociedades, tenemos en el 2022 un incremento respecto a 2021 del 20,84%, lo que supone un ingreso en el 2022 de 32 millones de euros contra los 26 del 2021. Si nos vamos a la línea final de ese cuadro, tenemos la recaudación total del Estado y el importe total de los tributos se incrementa un 14,36%, pasando de 223 a 255 millones de euros. Este dato hay que tomarlo con medida o con cuidado, porque no nos podemos olvidar de que en el 2021 todavía había restricciones a la actividad económica y no nos podemos olvidar que tanto en el 2021 como en el 2022 tenemos unas tasas de inflación elevadas, las cuales influyen en los ingresos tributarios. Si nos vamos al cuadro número 3, ya haciendo referencia a los impuestos cedidos, en donde recuerdo lo que dije hace un momento, que el último dato que tenemos es del año 2021, vemos que en el impuesto de patrimonio, en el año 2021 se recaudan 1.451 millones de euros. ¿Vale? Es cierto que en el pasado llegó a recaudar mucho más, pero patrimonio ha sido un impuesto que se ha ido recortando, que se ha ido modificando, se ha ido beneficiando con los temas principalmente de exenciones, de vivienda habitual y las bonificaciones en determinadas comunidades que tienen peso, tales como la bonificación del 100% en Madrid, y aquí no juega todavía la de Andalucía del 100% en el 2022 y la de Galicia del 25% en el 22 y del 50% en el 2023. ¿Vale? En lo que corresponde a Murcia, en concreto por impuesto de patrimonio, la recaudación se incrementa en un 7,42%. ¿Vale? Pasando de un 25 millones de euros a 27,5 millones. Esto supone una recaudación que aporta Murcia al total de la distribución del Estado de un 1,9%. En la parte de subsidios y donaciones, bueno, realmente hay una estabilidad en lo que es la recaudación a nivel global. Vamos a ver que nosotros tenemos toda esta parte la hacen Agustín, Rubén, Raquel, todos ellos son los súper especialistas, pero vamos a intentar comentaros algunas cuestiones relativas al impuesto. Por otra parte, como podéis ver, es una presentación muy exhaustiva que han elaborado desde el READ y que la podemos poner a vuestra disposición para que luego la podáis utilizar como consideréis más conveniente. Realmente la parte de recaudación ya la ha comentado Agustín, cómo estaban los diferentes impuestos y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Habría que decir una cuestión y es que siempre nos quejamos de ello, al menos yo siempre me quejo, y es la necesidad de tener datos más actualizados, pero en muchas ocasiones pues no es posible porque no están disponibles por parte de las administraciones. Otra parte que se ha desarrollado en el caso en este año ha sido el tema relativo a las claves económicas y un análisis comparativo por comunidades autónomas del PIB, de la renta per cápita, de la deuda, del déficit, de la inflación. Yo creo que a partir de aquí vais a tener datos muy interesantes que vais a poder contrastar y que vais a poder utilizar para vuestros desarrollos, para vuestros trabajos. Aquí, como veis, en todas partes se ha subrayado los efectos que tendría para el caso de la región de Murcia, y se puede hablar tanto de déficit como del IPC, como de la deuda, como de la evolución del PIB per cápita. Yo creo que son datos muy interesantes que contrastados pueden tener bastante interés. Pues, por ejemplo, el PIB per cápita, mientras en la región de Murcia ha tenido una variación del 8%, a nivel nacional ha tenido una variación del 9,2%.
Una vez revisada la parte relativa a los datos de recaudación, de PIB, de otras variables macroeconómicas, el estudio aborda las principales tendencias que hay en los impuestos sobre los cuales las comunidades autónomas tienen competencias normativas. Y así se analiza, por ejemplo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas y lo que han hecho cada comunidad autónoma relativo a las modificaciones. Pues, por ejemplo, han modificado los mínimos personales y familiares de determinadas autonomías, como Andalucía, Baleares, Galicia o Madrid. La tarifa también se ha modificado por algunas comunidades autónomas. La tarifa autonómica la han aprobado todas las autonomías, es decir, tenemos la estatal más la autonómica y todas las comunidades autónomas han modificado su tarifa autonómica y algunas de ellas las han deflactado, como ha sido el caso de la región de Murcia. También se han aprobado deducciones por circunstancias personales y familiares. Pensad que tenemos más de 600 deducciones en el total de comunidades autónomas y que todas estas se han ido aprobando por parte de las diferentes autonomías. Aquí tenéis un resumen de los tipos mínimos y máximos en el IRPF y como podéis ver en Murcia tenemos el tipo mínimo del 9,5% y el tipo máximo del 22,5%. Cuando le agregamos la tarifa estatal, el tipo marginal máximo es el 47% y tenemos uno de los más bajos en cuanto a tipos marginales máximos, puesto que tenemos, por ejemplo, el caso de Aragón, Asturias, que tienen o Cataluña, que tienen un 50% de tipo marginal máxima, o la Comunidad Valenciana con un 54% o Navarra con un 52%. De manera que en tipo marginal máximo no somos de las más altas y tampoco en tipo marginal mínimo, en el cual pues, los territorios forales tienen un 23% y nosotros un 19%. En el impuesto sobre el patrimonio, las principales tendencias ha sido pues, que se pueda aplicar el impuesto en diferentes autonomías y con efectos para el 23 y el 24, la región de Murcia ha establecido un mínimo exento en 3.700.000 euros. Baleares, por ejemplo, lo ha establecido en 3 millones y otras comunidades han incrementado los mínimos para contribuyentes con discapacidad. En el caso de la tarifa, solamente Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Galicia tienen un tipo mínimo y máximo igual que el estatal. Muchas autonomías han modificado diferentes aspectos del impuesto sobre el patrimonio como consecuencia del impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas. Bastantes autonomías han establecido deducciones y bonificaciones, han considerado el tema de la discapacidad, que tiene bastante interés, o los patrimonios especialmente protegidos para personas con discapacidad, pues muchas autonomías han considerado esta cuestión relativa al impuesto. Y en el tipo mínimo del impuesto sobre el patrimonio es el 0,24%, el marginal mínimo, y el marginal máximo es un 3%, en línea con muchas autonomías, si bien por debajo de la mayoría de ellas. En el impuesto sobre sucesiones y donaciones, en el caso de contribuyentes del grupo 1 son, y grupo 2, que son cónyuges e hijos menores y mayores de 18 años, ascendientes y descendientes, las comunidades autónomas, hay algunas comunidades autónomas donde solamente se pagan importes simbólicos para parientes cercanos. Es decir, prácticamente no se paga el impuesto cuando estamos hablando de parientes muy cercanos. Es el caso de Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid o Murcia. Y algunas comunidades como Canarias o Madrid bonifican a familiares más allá del grupo 2. Por otra parte, muchas autonomías han aprobado una reducción para la sucesión y la donación de la empresa familiar y se han establecido beneficios fiscales cuando se dona la vivienda. Otras comunidades autónomas han establecido o han mejorado las reducciones que ya tenía el impuesto estatal en el caso de discapacitados.
En el caso de la región de Murcia, el tipo marginal mínimo en sucesiones es el 7,65%, en línea con el resto de autonomías, y el marginal máximo es un 36,5%, muy parecido al del resto de comunidades autónomas, si bien algunas pues, pueden tenerlo un poquito más bajo. Estamos hablando ya de patrimonios muy elevados. Y en el caso de donaciones, los tipos tipo marginal mínimo y tipo marginal máximo son similares. En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, las mayoría de las comunidades autónomas lo que han hecho ha sido incrementar el tipo impositivo para las transmisiones patrimoniales onerosas, y luego en el caso de actos jurídicos documentados se ha incrementado el tipo cuando se adquieren inmuebles renunciando a la exención del IVA. En el caso de la región de Murcia tenemos un tipo del 2% en AJD. Podemos ver cómo, en ese caso concreto, podemos ver cómo ha evolucionado, cuáles son los tipos de TPO y AJD. TPO es transmisiones patrimoniales onerosas, AJD actos jurídicos documentados en las diferentes autonomías, y ahí podéis contemplar cómo en el transmisiones patrimoniales onerosas, es decir, la compraventa entre particulares, el tipo impositivo que tenemos es el 8%. Hay algunas comunidades autónomas que lo están subiendo, y así en Extremadura ya se ha llegado al 11%, en la Comunidad Valenciana o en Aragón llega hasta incluso el 10%. Y en actos jurídicos documentados el tipo estándar es el 1,5%, igual que en el resto de comunidades autónomas. Hay otra cuestión importante y que desde luego desde el REAF se ha comentado por parte de Rubén, por parte de Raquel, por parte de Agustín, por parte del presidente del REAF, y es los numerosos cambios que se hacen en los diferentes impuestos a lo largo del año. Esto es una locura, realmente es una locura, porque primero para el contribuyente, que puede tener unas consecuencias de inseguridad jurídica importantes, y luego también para las personas, los profesionales que tienen que asesorar a los contribuyentes. Es que ha habido un total de 991 impactos fiscales en los tributos cedidos. Es que son muchísimas. En el caso de la región de Murcia han sido 69, de los cuales 23 corresponden a renta, 3 a patrimonio, 5 a sucesiones por la parte de herencias, 8 a donaciones y 14 en transmisiones patrimoniales y 16 en actos jurídicos documentados. Son, insistimos, muchísimas las modificaciones fiscales que se realizan a lo largo del año por parte de las diferentes comunidades autónomas, y esto en algún momento pues probablemente será necesario ponerle algún tipo de coto. En el caso de las novedades de Murcia, que especialmente han preparado desde el Registro de Economistas y Asesores Fiscales, tanto Rubén como Raquel, para poder desarrollar la rueda de prensa de hoy, pues las principales modificaciones están relacionadas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas con la deducción por familia monoparental, o también la deducción por inversión de vivienda habitual para los menores de 40 años, que como sabemos los jóvenes han pasado de 35 a 40 años. También se ha modificado la deducción por inversión en instalación de los recursos energéticos renovables, y se ha incorporado una modificación en la deducción para contribuyentes por discapacidad. En el caso de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual, igualmente se pasa a los 40 años, y en el caso de adquisición de nueva vivienda habitual para jóvenes, el porcentaje es del 15% para familias numerosas de categoría especial. También se establece una deducción del 30% por las cantidades satisfechas en concepto de cuota de alta y cuotas mensuales en contratación de líneas de alta velocidad, con un límite de 300 euros. En el impuesto sobre el patrimonio se ha vuelto a ampliar hasta el 31 de diciembre el mínimo exento a 3.700.000 euros. En el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el tipo de gravamen es del 3% para inmuebles que radiquen en la región de Murcia, en el caso de contribuyentes que tengan menos de 40 años, y el tipo de gravamen es del 5% en la adquisición de inmuebles por parte de jóvenes que sean empresarios o profesionales, o por sociedades participadas íntegramente por jóvenes. Se trata principalmente de la compraventa de bienes inmuebles cuando son de segunda mano.
En el caso de actos jurídicos documentados, el tipo de gravamen es del 0,1% para formalizar la primera transmisión de viviendas y para viviendas que estén acogidas al Plan de Vivienda Joven de la región de Murcia, o también para primeras copias de escrituras para personas que tengan menos de 40 años y determinados límites de renta. La Comunidad Autónoma de Murcia ha aprobado una serie de beneficios fiscales, como lo hacen el resto de comunidades autónomas, como lo hace el Estado. Los beneficios fiscales son el presupuesto de beneficios fiscales es la cantidad que deja de obtener, en este caso la Comunidad de Murcia, como consecuencia del establecimiento de beneficios fiscales. Esto lo hacen todas las comunidades autónomas y también lo hace el Estado. Están obligadas a cuantificar al menos de todos los beneficios que han establecido cuánto suponen en términos de recaudación para esa comunidad autónoma. Bien, pues en el caso de la región de Murcia hay una serie de beneficios fiscales que tendríamos que tener en cuenta como consecuencia de la normativa estatal, es decir, de lo que establecen los impuestos, la ley estatal, y luego, por otra parte, tendríamos que tener en cuenta los beneficios fiscales como consecuencia de la normativa autonómica. Bueno, pues aquí tenemos las cantidades. En el caso de los impuestos estatales serían 267,44 millones y en el caso de los autonómicos 19,77. En el impuesto sobre el patrimonio el total son 189 millones. Y en el caso de el impuesto sobre sucesiones afectaría a 50.000 beneficiarios y el importe sería de 73 millones. Mientras que en el caso de los beneficios autonómicos serían de 16, el importe serían de 175 millones y afectaría a 16.000 beneficiarios. En el caso de donaciones tenemos un beneficio, los beneficios fiscales suponen 3 millones de euros, afectarían a 35 beneficiarios en el caso de la norma estatal y luego en el caso de la norma autonómica tendríamos 151 millones. En el caso de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en la parte de transmisiones patrimoniales onerosas, el beneficio fiscal o los beneficios fiscales que se han establecido suponen 27 millones de euros y en el caso de actos jurídicos documentados 1.200.000 euros. En cuanto a las bonificaciones de la cuota que se hacen en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, suponen 732.000 euros. Cuando hablamos ya de los impuestos propios de las comunidades autónomas, como sabemos, todas las comunidades autónomas pueden crear impuestos propios siempre y cuando no recaigan sobre hechos que ya grave el Estado. Es decir, la Comunidad Autónoma de Murcia pues, puede establecer un impuesto sobre cualquier cuestión, tiene potestad normativa para establecer impuestos sobre hechos que no esté gravando el Estado. Y, por lo tanto, las comunidades autónomas se han lanzado al establecimiento desde hace ya muchos años, al establecimiento de impuestos propios que graven estas cuestiones. Estos impuestos en muchas ocasiones se crean sin llegar a entrar en vigor, se desaparecen, a veces se derogan, otras veces se han declarado inconstitucionales. La verdad es que crean una gran inseguridad jurídica y una gran complejidad en el sistema fiscal español. En 2024 hay 59 impuestos propios, a los que hay que añadir 3 que ha creado la Comunidad Valenciana, pero que no van a entrar en vigor hasta el año 2025. Y esta cifra de impuestos propios se ha reducido con respecto al año anterior, puesto que han disminuido o se han eliminado determinados impuestos propios. ¿Sobre qué pueden establecer impuestos propios las comunidades autónomas? Pues sobre los premios del bingo, los depósitos bancarios o la utilización de bolsas de plástico o tierras o aprovechamientos cinegéticos o bebidas azucaradas, que ahora está un poco de moda y que lo ha creado Cataluña. O la imposición medioambiental. La mayoría de comunidades autónomas, la mayoría de impuestos que han desarrollado están relacionados con la imposición medioambiental.
¿Cuáles son las principales modificaciones en 2023 y 2024? Bueno, había muchas comunidades autónomas, como la de la región de Murcia, que tenían creado el impuesto sobre residuos, pero al crearse el impuesto estatal sobre residuos, las comunidades autónomas han tenido que eliminar el impuesto sobre residuos. Eso ha hecho que se reduzca la cifra de impuestos propios. Una de las que ha tenido que eliminarlo es la región de Murcia, en tanto que hay un impuesto estatal. Cuando hay un impuesto estatal, las comunidades autónomas tienen que eliminar su impuesto porque la potestad tributaria originaria es la del Estado. En 2023 también se crearon 3 nuevos impuestos por parte de la Comunidad Valenciana: el de emisiones de dióxido de carbono, el de emisiones de gases de efecto invernadero, el impuesto ambiental sobre grandes establecimientos comerciales. Y asimismo también se creó el impuesto valenciano sobre estancias turísticas. Este impuesto tenía que haber entrado en vigor el 19 de diciembre de 2023, pero antes de que entrara en vigor lo eliminaron. Lo mismo ocurrió en Extremadura con el impuesto sobre viviendas vacías a grandes tenedores, es decir, lo crean y antes de que entre en vigor lo eliminan, con lo cual, bueno, pues esto incorpora dificultades para conocer cuál es la realidad del sistema fiscal. Aquí tenemos las cifras en miles de euros y cómo han ido creciendo los impuestos propios y los ingresos tributarios. Si bien los impuestos propios han crecido con un 10,9%, en el caso de los ingresos tributarios, que los ingresos tributarios suman impuestos directos más impuestos indirectos más tasas, es decir, toda la recaudación tributaria que obtiene la comunidad autónoma, se han reducido en un 1,1%. Llama la atención el caso de Baleares, que mientras los impuestos propios crecen un 100,14%, los ingresos tributarios se reducen un 4,8%. Esto viene motivado principalmente por el impuesto sobre estancias turísticas. En la región de Murcia, tanto los impuestos propios se han reducido un 5,8%, normal, se ha desaparecido el impuesto sobre residuos, y los ingresos tributarios se han reducido un 0,9%, en línea con el 1,1% del Estado. Aquí tenemos la relación entre la recaudación por impuestos propios e ingresos tributarios. El caso de Canarias hay que verlo aparte porque hay los impuestos que se consideran especiales en el resto del territorio, los impuestos especiales que se consideran estatales en el resto del territorio nacional. En Canarias se consideran impuestos propios, como el impuesto sobre hidrocarburos o sobre las labores del tabaco. Por eso no tiene demasiada relevancia esa cantidad. En el caso de la región de Murcia, los impuestos propios solamente suponen el 1,9% de los ingresos tributarios, como pasa en la mayoría de comunidades autónomas. Es decir, tienen poca importancia recaudatoria y, sin embargo, pues ahí están. Como podemos ver, desde aquí tenemos una serie del 2018 hasta el 2022. En 2018 los impuestos propios representaban el 2,12% de los ingresos tributarios y en 2022 el 2,22%, o sea, prácticamente lo mismo, y han pasado 4 años, con lo cual, como comentábamos, pues no tienen una gran importancia en la recaudación. Hemos dicho que lo más importante es la recaudación, los impuestos ambientales que han ido creando las comunidades autónomas. Y en el caso de impuestos sobre emisiones de gases a la atmósfera, lo han creado diferentes autonomías. No paso a relatarlas todas porque lo van a poder tener ahí en las transparencias. Y la región de Murcia tiene el impuesto sobre emisiones de gases a la atmósfera. Como podemos ver, solamente representa el 1,1% de la recaudación sobre impuestos propios. Realmente muy poquito, como pasa en el resto de autonomías. ¿Por qué? Porque la mayoría de la recaudación en las autonomías viene relacionada con el impuesto sobre el agua. El impuesto sobre el agua, impuestos, cánones, en la mayoría de autonomías representa la mayor parte de la recaudación por impuestos propios. En el caso de la región de Murcia supone casi un 90% de la recaudación el canon de saneamiento. En otras comunidades autónomas que aparece que no tiene mucha importancia la recaudación del agua es porque el canon no se ha configurado como impuesto sino como tasa y entonces está fuera de nuestro ámbito de estudio. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en Madrid no tiene impuestos propios, pero la tarifa del agua tiene una recaudación importante. En Castilla-La Mancha tiene una tasa sobre el agua, pero como es una tasa y no un impuesto, por eso no aparece en este listado.
En los impuestos sobre recursos, que son sobre el transporte o los que inciden sobre el medio ambiente, etcétera, como vemos, tampoco tienen mucha importancia en Castilla-La Mancha y en Castilla y León sí la tienen, pero por lo que comentaba antes, porque no hemos incluido el concepto del agua en tanto que son tasas. Bueno, básicamente aquí lo podemos ver. El agua está en azul, las emisiones en gris y los recursos en amarillo. Prácticamente en casi todas las comunidades autónomas la mayoría de la recaudación se obtiene por impuestos sobre el agua. ¿Qué impuestos propios tenemos en la región de Murcia? En la región de Murcia tenemos el canon de saneamiento, el impuesto sobre los premios del bingo y los impuestos ambientales, que son el de emisiones y el de vertidos a las aguas litorales. Y también el recargo sobre el IAE que se establece por parte de las que pueden establecer las diputaciones, pero en el caso de la región de Murcia, como tiene absorbida las comunidades autónomas uniprovinciales, tienen absorbida la diputación. Por lo tanto, tiene el recargo sobre el IAE como muchas otras autonomías. Esto sería la recaudación en 2022 de la comunidad autónoma por impuestos propios, sería de 59 millones, mientras que el total de ingresos tributarios 3.180 millones. Muy poquito, como podemos ver, ese 1,9% que comentábamos. Y básicamente toda la recaudación viene por el canon de saneamiento. Una vez que hemos visto todo esto, ¿pasas tú a explicar los ejemplos? Sí. ¿Vale? Hola, ¿quieres que lo explique yo? Yo creo que como van a tener acceso a los ejemplos, si quieren algo ya los vemos, explicar un poco las conclusiones y ya lo que consideren oportuno. Preguntárnoslo por acelerar, porque entonces Vale, perfecto. Bueno, si queréis, en esa línea de abreviar y resumir, ahora tocaba ver los ejemplos, pero yo creo que los ejemplos vayan muy claros en los cuadros, pues lo tenéis perfectamente delimitado, las comparaciones tanto en sucesiones como en patrimonio y tal, de las cuotas que paga en cada uno. A mí me gustaría ir a conclusiones y además a conclusiones muy genéricas para que todos podamos luego hablar o preguntar lo que consideréis oportuno, ¿no? A ver, conclusión primera. Yo creo que la primera conclusión que tenemos que valorar aquí es el impuesto sobre temporal de las grandes fortunas, ¿no? A ver, nace en mal momento, ya lo veréis, y sobre todo va contracorriente con los países de nuestro entorno. Entonces lo que no podemos hacer es, lógicamente, siempre el perder competitividad, que es uno de los temas que más nos preocupa. Ha hecho referencia a María José, y está en el informe, la cantidad de impactos fiscales y la diferencia entre las comunidades autónomas en la tributación. Evidentemente, lo que no es de recibo tener 991 impactos fiscales, en la comunidad autónoma de Murcia 69. Es decir, esto no es lógico. Esto genera una incertidumbre y una inquietud, una inseguridad jurídica importante, y esto, desde luego, es inaplazable. La reforma del sistema tributario es inaplazable para el gobierno, para el nuevo gobierno, porque ya da la sensación de que no lo quiere tratar, pero de la sociedad deberíamos de presionar para esa nueva reforma del sistema tributario. En el tema de la normativa tributaria en los tributos cedidos, pues bueno, yo creo que más vale los ejemplos que ha puesto. Bueno, estaban clarísimos, ¿no? Es decir, a ver, estamos hablando de que mucho tributo cedido, mucha gestión, mucho de todo, pero luego, ¿qué recaudación tienen todos esos tributos cedidos? Estamos hablando del 1,1%, estamos hablando de cosas... Los propios, no los cedidos, estoy confundiéndome. Los impuestos propios. La gestión es importante y la recaudación es mínima. Pensemos en el que estábamos hablando, bueno, ya si hablamos de la región de Murcia, cuando estábamos hablando del canon de saneamiento, es que te vas relacionando todos los impuestos, ¿no? Y al final dice, bueno, el canon de saneamiento supone casi el 90%, el 89,6 o el 89,7% de lo que se recauda. Es decir, eso siempre nos quejamos de lo mismo, pero yo creo que esto es una cosa muy fácil, es la relación calidad-precio. Es decir, ¿usted qué tiene? ¿Qué quiere recaudar y qué le cuesta recaudar? Centrémonos en eso y yo creo que por ahí podrían venir. Nos llama la atención, también lo han estado explicando anteriormente, que el impuesto que grava las compraventas de los bienes inmuebles entre particulares. Es decir, es un sector que genera tanto empleo y tanta riqueza, el sector de la promoción y construcción, y sobre todo teniendo en cuenta que España es un país, y el Mediterráneo especialmente, pues de turístico, y donde tenemos muchísima segunda residencia de extranjeros, que se esté aplicando con un ánimo exclusivamente de un afán recaudatorio este impuesto que llega hasta el 13% en algunas comunidades, ¿no? Pero vamos, al 11 ya ha llegado en 2 y está subiendo y subiendo, cuando además le he de decir que cuando se aplica el IVA
es un impuesto a cascada, porque el IVA ya se está aplicando sobre el valor del bien más el impuesto de transmisiones, con lo cual esto lo único que puede hacer es encarecer artificialmente las viviendas. Evidentemente el objetivo es recaudatorio, no tiene ningún otro objetivo, porque no tiene por qué una comunidad autónoma cobrar el 6,5, otra el 8 y otra el 11 u otra el 13, no tiene sentido. Y luego, qué decir tiene de que, a ver, hay un tema, como María también lo ha expuesto, el tema es que se considera impuesto, es tasa, ¿qué hacemos con el agua? El agua es un recurso escaso, está claro que todo el mundo recauda en términos de agua muchísimo dinero, pero eso hay que armonizarlo, es decir, no puede ser que se esté dando un tratamiento tan dispar en la fiscalidad del agua como se hace ahora. Armonizar, tal y como está la situación política, yo no voy a entrar en ella, pero armonizar la tributación me parece muy difícil, pero yo creo que sería deseable, no, sería inaplazable también el armonizar ciertas tributaciones. En el tema del agua yo creo que lo hemos comentado en alguna otra ocasión, ¿no?, que la necesidad de armonizarlo, pero evidentemente no tenemos fuerza ni nos hacen mucho caso porque no se ha hecho hasta ahora, pero bueno, es algo que tiene que estar ahí. Respecto a lo demás, pues nos sometemos a sus cuestiones, si no lo sabemos, pues o podemos responder como están nuestros compañeros conectados, lo harán. Yo creo que podríamos ir poniendo los ejemplos, pero van a tener la presentación. Son ejemplos de recaudación comparativo pues, con distintos tramos, como todos los años hacemos, distintos tramos en sucesiones, distintos tramos en patrimonio, distintos tramos en renta, y lo que se hace por comunidad autónoma y en distintas cuantías, ver la diferencia que tenemos entre una comunidad autónoma y otra. Y nada más, agradeceros de nuevo vuestra atención, nos sometemos al tercer o cuarto grado, al que queráis, y pedir disculpas por el tema, cómo lo tenemos tratado. Nuestros compañeros, que como están conectados y están atentos, seguro que nos echarán una mano para cualquier duda que no podamos solucionar desde aquí. Gracias. ¿Pueden hacer una valoración de las 2-3 cifras más significativas en las que la región sea más dispar con el resto de comunidades? ¿Cuáles ustedes, a través del análisis, consideran que podrían destacar? Lo más significativo sería sucesiones, quizá. Sí, en principio. Yo creo que se puede comentar el tema del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que se ha rebajado considerablemente. En el caso de la región de Murcia también se ha deflactado la tarifa del IRPF. Estas son cuestiones que no han abordado todas las comunidades autónomas, solamente algunas, en el caso de la tarifa autonómica, porque la estatal depende del Estado, y seguro que quedan pasos por dar, porque en todas las comunidades autónomas quedan muchos pasos por poder ir desarrollando cuestiones que puedan mejorar mejorar la situación de los contribuyentes. Se han dado algunos, pero yo creo que se pueden seguir dando algunos más que pueden ir contribuyendo a mejorar la situación de los ciudadanos de la región de Murcia. En donaciones prácticamente somos con Madrid la única comunidad autónoma, ¿no?, que bonifica el grupo 3, ¿no?, sí, de parentesco o de relación. Eso al final, pues bueno, significa un posible punto de atracción hacia los residentes o las personas que quieran residir en la región. También el tema en el IETP, pues a lo mejor estamos en la parte más negativa o por lo menos no tan positiva como podemos hablar de en sucesiones, pero yo creo que serían las dos cosas más destacadas. Y lógicamente deflactar la tarifa de IRPF, que es muy importante, sobre todo para las rentas más bajas. Y también una novedad, hemos subido la edad juvenil a 40 años, lo cual parece algo, no sé, simplista, y es muy importante porque cada vez sabemos que se accede a la vivienda con otra edad. A subir la edad de 35 a 40 y subir de 24.000, que me corrige, o 25.000 en la renta anual a 40.000 de renta anual, significa incorporar un colectivo muy superior al que teníamos anteriormente para poder bonificar el tema de transmisiones y tal. Perdón. En el último informe, en transmisiones patrimoniales, Murcia era, si no la más alta, de las comunidades más altas. No sé si seguimos a la cabeza. Por lo que he visto ahí, el tipo no salía el más alto. No sé si es que luego, cuando se va subiendo cantidades,
es cuando se va modificando. Ya, en la JL. Ya. Bueno, por Sí, el impuesto de transmisiones patrimoniales grava las transmisiones patrimoniales onerosas, ¿no?, las compraventa entre particulares, las operaciones societarias, que eso no tiene ninguna relevancia, y los actos jurídicos documentados. Entonces tienen diferentes tipos impositivos en unos casos y otros. Y el TPO, transmisiones patrimoniales onerosas, estamos en línea con el resto de comunidades autónomas y no somos de las más caras, pero en AJD en algunos casos sí. Vale, en algunos casos, como hemos comentado antes, de viviendas, etcétera, podemos estar en el 2% y esa situación se mantiene. Por eso siempre hay cosas a corregir por parte de... En todos los casos, de todas formas, lo podéis ver claramente en los ejemplos que han elaborado, que ha elaborado el REAF de cada uno de ellos. Vale, aquí, pues, por ejemplo, modalidad TPO. Modalidad JD, vale. Aquí la región de Murcia, un ejemplo de una escritura de adquisición de un inmueble nuevo sin que vaya a constituir la vivienda habitual del adquirente. En ese caso, dependiendo de diferentes valores del bien inmueble, 150.000, 450.000, etcétera, pues sí es una de las comunidades autónomas donde más se paga. AJD. ¿Vale? Actos jurídicos documentados, porque transmisiones patrimoniales onerosas no, ahí no somos de las más caras, ¿vale? Ahí estamos incluso por debajo de muchas de ellas, porque, por ejemplo, cuando tú compras una vivienda de segunda mano por un valor de 150.000 euros, en Murcia se pagarían 12.000 euros, en Madrid 9.000, pero en Cataluña se pagarían 15.000 o en Valencia también se pagarían 15.000 euros. Pero bueno, se paga mucho más en Murcia que en Madrid. En este caso, es una vivienda de 150.000 euros, en Murcia 12.000 euros y en Madrid 9.000. 9.000, efectivamente. Murcia y Cataluña han tenido el impuesto más caro. Digo que me sorprende que siga siendo esto para un impuesto que paga todo el mundo que compra una casa, ¿no? Sí, de segunda mano, cuando depende si es de primera. El de primera es el IVA y el IVA que está en el 8 o en el 10. En el 10%. Y sin embargo que se considere tan importante sucesiones cuando realmente es una propiedad que no te cuesta nada. En este caso pones tu dinero y pagas 12.000 euros por esa casa y sin embargo en sucesiones se considera tan importante que haya esas bonificaciones. A mí eso todavía me sigue llamando la atención porque creo que no es equitativo entre dos situaciones de dos personas que compran o que tienen la misma casa. Pero en sucesiones puede ser que ese ejemplo que esté diciendo sea para un tema de vivienda, pero en sucesiones aquí lo que se trataba también era de bonificar o de favorecer la transmisión de sociedades, de acciones, la transmisión empresarial, no tanto la vivienda, lo que pasa es que bueno, va todo, pero efectivamente en sucesiones donde se trata siempre de beneficiar, porque si no estamos grabando las unidades productivas, vamos, las empresas que es lo que se quiere aquí sobre todo beneficiar. También tiene mucho que ver. Y con independencia, que estamos de acuerdo que aquí se puede trabajar, que lo hemos dicho en otras ocasiones, que aquí hay margen de maniobra para poder. De todas formas, también tienes que tener en cuenta la concepción del impuesto para que sea creado, por qué se crearon esos impuestos, cuál es la perspectiva, desde la perspectiva de la hacienda pública, el sentido que tiene, que se establezcan o no. Es que es muy diferente y lo que se pretende gravar con cada uno de ellos es completamente distinto. Ahora bien, como norma general, las comunidades autónomas lo que hicieron fue reducir el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Como hemos dicho antes, prácticamente todas las comunidades autónomas en grupo 1 y grupo 2 lo han reducido. Entre hijos y cónyuges y padres prácticamente lo han reducido considerablemente todas, y esa es una tendencia que se empezó hace casi 15 o 20 años y se ha ido con ciertos altibajos relacionados con la burbuja inmobiliaria, ¿vale? Con ciertos altibajos se ha ido manteniendo. Aquí en Murcia, por ejemplo, en sucesiones se estableció una bonificación del 99, luego se quitó, luego se volvió a establecer de manera paulatina, mientras que transmisiones patrimoniales, básicamente casi todas las comunidades autónomas lo que han hecho ha sido incrementar el tipo con respecto al estatal.
todas, ¿vale? ¿En Entonces, transmisiones han incrementado? todas. Me Pe- parece una incongruencia. Bueno, yo creo que eso ha sido realmente en el impuesto de transmisiones patrimoniales, el tipo estatal es del 6% y Murcia, como hemos visto antes, no es de las más caras. Es que estamos llegando ya Murcia está en el 8%, pero estamos llegando en comunidades autónomas al 13%. O sea que todavía sigue esa tendencia, digamos, de reducir sucesiones por un lado, pero incrementar transmisiones por el otro. Esto es habitual en todas las comunidades autónomas, pero aquí transmisiones, desde luego, no se ha incrementado desde hace tiempo. Es un impuesto cuya gestión es realmente fácil. Estás hablando de una transmisión que es inscribible, que tiene que normalmente con documento de escritura pública. Quiero decir que el control es muy fácil, con lo cual yo no quiero ser malo, pero pienso en el afán recaudatorio. No pienso otra cosa. Hablamos de transmisiones. Es que además he visto por ahí un impuesto, no recuerdo cuál habéis dicho, 35 o 3 millones de rebaja, 35 beneficiarios. O sea, una rebaja para 35 beneficiarios que se han ahorrado 3 millones, luego haré, y esto sin embargo no se revisa y nadie se queja, nada más que los promotores. Claro, la gente se compra una casa una o dos veces en su vida, entonces Bueno, probablemente no lo percibe. No, es que una vivienda, el coste de una vivienda, el tema este, aunque es importante, porque lo que hablábamos antes, en cascada y eso, además la profesora Portillo tiene un estudio hecho específicamente de ese tema, que se le presentó y se le hizo a promotores de la región. El problema ya es que en el total del valor de la vivienda, al pagar 2.000 euros más o 2.000 euros menos, con lo que vale una vivienda, pues tampoco es determinante a la hora de comprarla o no. Efectivamente favorecería siempre que fuera más barato. Dejaríamos otra cuantía de dinero en manos del contribuyente, pero al final estamos hablando de si uno quiere comprarse una vivienda, seguramente 2.000 o 3.000 euros no son lo que le determinan. Y como bien decía María José, uno no está comprándose viviendas todos los días, ¿no? Quizá por eso claro. No hay tanta... De todas formas, el REAF, el Registro de Economistas y Asesores Fiscales, ha hecho un estudio súper interesante de la fiscalidad de la vivienda en España, en el cual se ve el sobregravamen que se produce en el caso de la compraventa de vivienda. Y bueno, podemos aprovechar que tenemos aquí a Rubén y a Raquel para que comenten alguna cosa, si ellos lo consideran oportuno, sobre ese estudio tan de verdad interesante y que os recomiendo. Pues yo lo que pediría que me pasarais el informe y, Claro. y cuando lo tenga y me lo da, yo llamo porque puede ser muy interesante. Es súper interesante, María José. Realmente ellos han hecho ahí un trabajo que yo creo que además era muy necesario en España y que creo que, bueno, que seguro que estará por ahí el PDF, pero si no, en cualquier caso, te lo pasamos. A mí esto me parece especialmente curioso. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención.